Hola, mi nombre es Edmundo Leonardo Nájera Valls y en este video veremos un argumento de la metafísica que apoya la existencia de Dios. El argumento es el siguiente, y dice: el mundo es simplemente el agregado de objetos individuales, ninguno de los cuales contiene en sí mismo la razón de su existencia. Puesto que ningún objeto de experiencia contiene en sí mismo la razón de su propia existencia, esa totalidad de objetos debe tener una razón externa a sí misma. Esta razón debe consistir en un ser existente. Ahora bien, o este ser es la razón de su propia existencia, o no lo es. Si lo es, estupendo. Si no lo es, debemos proceder igual que antes. Pero si procedemos hasta el infinito, no habrá explicación alguna de la existencia. Por lo tanto, para poder explicar la existencia, debemos llegar hasta un ser que contenga en sí mismo la razón de su propia existencia, un ser que no pueda no existir. Otra manera de ver este argumento podría ser: nosotros vamos a una biblioteca. En esa biblioteca vemos una estantería, el cual vemos un libro. La pregunta es: ¿quién escribió el libro? Obviamente el autor. Pero basándonos en esta idea de que necesita un diseñador para existir, el autor, ¿por quién existe? Por sus papás. Y sus papás, ¿por quién existen? Por sus papás. Ahora vayámonos más lejos. ¿Quién creó el universo? Ahora, como el argumento dice, esa totalidad de objetos que están en un universo debe tener una razón externa a sí misma, o sea, Dios. Esta razón debe consistir en un ser existente, o sea, que Dios existe. Ahora bien, o este ser es la razón de su propia existencia, o sea, Dios se creó a sí mismo y Dios creó todo lo que podemos ver hoy, o no lo es, o sea, Dios no se creó a sí mismo. Si lo es, ese sería Dios, pero si no lo es, debemos proseguir igual que antes. O sea, sé que Dios no es Dios porque debió de haber creado un Dios, debió de haber creado ese Dios que creó el universo, que no es Dios. Y así llegar hasta que encontremos un ser que contenga en sí mismo la razón de su propia existencia, un ser que no pueda no existir. Ahora, el argumento presentado es el argumento cosmológico, atribuido por varios filósofos, pero el presentado fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo presentó en su obra Summa Teológica, en la que argumenta que la existencia de Dios puede ser demostrada a través de la razón y la observación del mundo natural. Ahora, hay varias figuras importantes en la historia de la filosofía que han contribuido al desarrollo del argumento cosmológico. Por ejemplo, Plotino. Plotino fue un filósofo neoplatónico que desarrolló una versión del argumento cosmológico en su obra Eneádidas, en la que él argumentó que la existencia de uno o uno absoluto es necesaria para explicar la existencia y la unidad del universo. Otro filósofo es Leibniz, un filósofo que desarrolló una versión del argumento cosmológico en su obra Monadología, en la que argumentó que la existencia de un ser necesario es necesaria para explicar la existencia y la unidad del universo. Ahora, problemas del argumento. Un problema en el argumento cosmológico presentado podría ser la posibilidad de una explicación natural, porque el argumento asume que la existencia del mundo requiere una explicación sobrenatural. O sea, a fuerzas el argumento dice que necesita a alguien como un dios para explicar que existe el universo. Ahora, no lo explica de una manera natural, pero la solución a este problema podría ser, por ejemplo, que el universo existe, por ejemplo, por la teoría del Big Bang, que descarta una primera causa, un ser que haya explicado el universo. Pero en esta teoría, por ejemplo, en lugar de eso, en este argumento también se podría ver que en lugar de eso la explicación natural puede ser considerada como una parte de la explicación más amplia que incluye la causa primera o el ser necesario. O sea, y si ese ser fue en realidad quien creó el Big Bang, bueno, muchas gracias.